Noticentro 1, CMI. Primer colado, polémica en Santander por médico cirujano que recibió vacuna y no estaba en lista de beneficiados. Misterioso crimen de mujer en el occidente de Bogotá. Llegó a la casa con el novio y la encontraron muerta. Taxista entregó maleta de turista pero olvidó $9.000. Policía llegó hasta su casa y finalmente los devolvió. Guerra entre cobradiarios. Asesinan a una pareja en el suroccidente de Barranquilla. Guerra de microtraficantes en Soledad deja otros 2 muertos y 2 heridos por bala perdida. Extinción de dominio a bienes de excomandante de la 4ª Brigada. De no creer, hombre provoca accidente borracho y cuando le van a hacer prueba de alcoholemia, se queda dormido. Tremenda fiesta armaron en Cali con funcionarios de la alcaldía y bailarines. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Hay escándalo en Santander por el primer caso de un colado para recibir la dosis de la vacuna contra el COVID-19. El cirujano plástico Camilo Reyes publicó una foto en sus redes sociales con el certificado de la vacuna, pero al parecer no estaba en la lista de los primeros beneficiados. Ana Mercedes Ariza, muy buenos días. ¿Cómo es la historia de este caso? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Pues el mismo médico se delató a través de sus redes sociales, hizo pública la foto con el carnet que lo acreditaba como vacunado. Pero dejemos que sea el propio secretario de Salud del departamento quien amablemente nos atiende a esta hora, doctor Javier Villamizar. Bueno, ¿qué va a pasar con este médico? ¿Cómo se salta este protocolo? Bueno, es un médico cirujano plástico que sí se encuentra priorizado en el Ministerio de Salud, pero no está en el listado de esta institución de estas 810 dosis que se le asignaron. Obviamente se salta y viola el protocolo. Estamos analizando esta situación. Él deduce que el Ministerio de Salud lo llamó para agendarle la cita a las 7 de la mañana para que fuera vacunado. La institución en su comunicado informa que se hablaron con el ministerio en ningún momento ellos no agendan citas, es un tema de responsabilidad directa de la IPS que agenda la cita. Entonces, esto está en investigación, obviamente con el comité intersectorial y el comité de ética médica. ¿Y qué sanción se le puede aplicar a esta persona y a todos los que violen este protocolo? Bueno, estamos revisando con el comité ya medidas disciplinarias o en este caso fiscales o penales, estamos revisando qué situación o qué sanción se le puede a este caso en particular, pero eso obviamente está en investigación. ¿Y qué van a hacer para que no vuelva a pasar este hecho y cómo va la vacunación? Bueno, ¿qué se ha hecho? Se creó la mesa de coordinación permanente donde participan los diferentes actores, EPS, IPS, Gerencia COVID, Fuerza Pública, Policía Nacional y también los organismos de control como es Contraloría, Procuraduría, y se va a hacer esta distribución de estas dosis. Doctor Villamizar, muchísimas gracias. Ampliación en segundos de esta importante noticia desde la capital de Santander. Es todo por el momento para Noticentro 1. Informó Ana Mercedes Ariza. Feliz mañana para todos. Ana Mercedes, gracias. Y en un verdadero misterio se ha convertido el caso de la joven Evelyn Carrillo, de 29 años, que llegó viva a su casa acompañada del novio y horas más tarde la encontraron muerta. Luisa Fernández, buenos días. ¿Cómo va la investigación por este caso? Luisa, de televidentes, muy buenos días. Hoy tenemos esta misteriosa noticia y es en cuanto a la muerte de Evelyn Carrillo Ciro. El cuerpo de ella está en estos momentos en medicina legal, en donde todas las autoridades de criminalística están realizando las investigaciones para determinar cuáles fueron las circunstancias de su muerte. Sin embargo, pudimos hablar con las autoridades de Suba, quienes nos indicaron el proceso desde el inicio, desde que se encontró el cuerpo. Dicen las autoridades que en el lugar, en la vivienda de ella, estaba el cuerpo de Evelyn sin vidas. Había rastros de sangre, sin embargo, ella no tenía ninguna herida ni contaba con signos de violencia, lo que llevó a las investigaciones a indicar que habían más personas involucradas, entre esas el principal sospechoso, su novio Andrei Rojas, quien horas después de ingresar a la vivienda con ella escapó en el auto de Evelyn hacia el municipio de Girardot, en donde fue encontrado por las autoridades a punto de suicidarse. Escuchemos al comandante de la localidad de Suba, quien nos dio más detalles. Empezamos a hacer la búsqueda en varias bases de datos, a ver si lográbamos encontrar ya algún antecedente previo de algún hecho de maltrato hacia esta persona o alguna medida de protección. Sin embargo, pues posteriormente llegó Policía Judicial y las unidades de criminalística, quienes iniciaron
a realizar su actividad de la escena del hecho. Avanzan las investigaciones de este caso. En otras noticias, un millonario robo se registró también en una farmacia de Suba, en donde 5 delincuentes ingresaron al lugar con armas de fuego, amenazaron a los trabajadores y los golpearon. Luego huyeron en un vehículo con una suma millonaria. La policía inició una persecución gracias al llamado de la ciudadanía y en esa persecución fueron capturadas 2 personas. Escuchemos al comandante. Se logra capturar a 2 de los integrantes de esta banda, recuperar los elementos y se logra incautar varias armas de fogueo que estaban utilizando para cometer este hecho. Y en otros temas estamos en la localidad de Soacha porque en estos momentos un gran número de personas se concentra a las afueras de la alcaldía del municipio. Estamos con una de las líderes de los manifestantes, ella es Viviana. Señora Viviana, ¿por qué protestan el día de hoy y qué tiene que ver esto con los impuestos? Muy buenas tardes, estamos protestando exactamente por el elevado alza de los impuestos aquí en Soacha. Impuestos que han subido desde el 100% hasta el 6.000%. Impuestos que llegaban de 100.000 y están llegando de 6-7 millones de pesos. Casas avaluadas hasta en 1.000 millones de pesos cuando somos una comunidad que ni siquiera tenemos las calles pavimentadas, que no tenemos servicios públicos dignos, no tenemos condiciones laborales, ni de trabajo, ni oportunidades para nuestros hijos en los colegios porque no hay calidad educativa acá. No hay beneficios para la población, pero sí nos quieren cobrar impuestos supremamente elevados. Eso es un paquete tributario que viene. Aparte de eso viene la estratificación, donde nos van a sacar de los estratos 1 y 2 y nos van a meter en 3 y 4 para quitarnos los subsidios de servicios públicos. Entonces es una vacuna, se llama la vacuna Saldarriaga, que es la que nos llegó a Soacha, no es la del COVID, es la de Saldarriaga. Muchísimas gracias, señora Viviana. Encontramos un caso particular, el de la señora Teresa, quien asegura que su casa tiene varios años de antigüedad y que en el impuesto predial pues aumentó de manera exponencial. Sí, es una casa de 200 años de antigüedad, herencia de mis abuelos. El año pasado figuraba un área de 165 metros construidos. Este año aparece un área de 340 metros construidos. ¿De dónde? Hace 30 años se construyó un cuartico de 10 metros, 10 metros cuadrados para meter chécheres. Y resulta un área más de 200 construidos. ¿De dónde? Se pagaba el año pasado 963,000 pesos de impuesto. Este año 6,061,500 pesos. ¿De dónde? Muchas gracias, señora María Teresa. Pues mire, eso es el panorama que se ve en estos momentos acá desde la alcaldía de Soacha. Los detalles de estas 3 informaciones al mediodía. Luisa, continúe con más en estudio. Así es, Luisa, gracias. Y hasta la casa de un taxista llegó la policía para recuperar $9,000 de un turista que los había olvidado en una maleta cuando era trasladado al aeropuerto de La Heroica. Tatiana Rodríguez nos tiene esta historia. Tatiana, buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. La historia es la siguiente. La turista coge un taxi desde el hotel en donde se encontraba hacia el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. Se baja deprisa sin percatarse de que deja la maleta en el vehículo. La maleta tenía $9,000, lo que corresponde a 32 millones de pesos. Da aviso a las autoridades y posteriormente el taxista dentro de la próxima hora devuelve la maleta, pero sin el dinero en su interior. Logran nuevamente ubicar a este taxista y charlan con él para que confiese dónde está este dinero. Finalmente dice que se encuentra en una vivienda en el barrio Boston y el mismo taxista hace la devolución de estos $9,000 a la turista. Todo esto coordinado con la Policía Metropolitana de Cartagena. Y en otras noticias fueron capturadas 18 personas integrantes del Clan del Golfo y notificadas 7 más en centros carcelarios. Serían los responsables de cometer 28 homicidios en Cartagena y algunos municipios cercanos. También fue capturado su cabecilla, alias Ricardo. Dentro de las notificaciones que se hicieron en los centros carcelarios también se encuentra alias Pichi, que en 2016 protagonizó un suceso en el barrio Boca Grande cuando falsos guardianes del IMPED trataron de llevárselo y esta persona tenía
casa, por cárcel. Durante la operación denominada Apolo fueron incautadas una camioneta, 2 motocicletas y 12.500.000 pesos en efectivo. Por ahora es toda la información. Más adelante, ampliación de esta noticia. Así es, Tatiana, gracias. Y sigue la violencia en Soledad Atlántico. Un nuevo enfrentamiento entre bandas que libran una guerra por el control local de la venta de drogas deja 2 muertos y 2 heridos por bala perdida, entre ellos un menor de edad. Jorge Castro, muy buenos días. ¿Cómo sucedieron los hechos? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Todo comenzó con un atentado a un hombre con antecedentes judiciales, conocido con el alias de Alex Gago. Se presentó un atentado contra él en momentos en que se encontraba en el barrio Manuela Beltrán y fue asesinado en presencia de una familia que se encontraba en una esquina, entre ellos 2 menores de edad que estaban muy cerca en donde se presentó esta balacera. De allí se inició una persecución de casi 5 kilómetros y más adelante las autoridades de policía abordaron a los antisociales que habían asesinado a Alex Gago. Allí se produce un enfrentamiento y es abatido el asesino de alias Alex Gago. Posteriormente, en la misma persecución, 2 balas perdidas alcanzaron a transeúntes, entre ellos un menor de edad. Todo esto ha informado la Policía Metropolitana de Barranquilla. Se atribuye a la confrontación que hay entre la banda Los Costeños y los Papalotes por el tráfico de droga en ese municipio del área metropolitana de la ciudad de Barranquilla. Los 2 heridos fueron remitidos a centros asistenciales, mientras en las últimas horas se produjo la medida de aseguramiento contra uno de los hombres que fue capturado después de este prolongado tiroteo del fin de semana en el municipio de Soledad. Y otra noticia del orden judicial aquí en la ciudad de Barranquilla es el asesinato de una pareja de prestamistas. Ellos habían llegado hasta el conjunto residencial Las Gardenias en el suroccidente de Barranquilla a cobrar una gruesa suma de dinero que le habían prestado una familia residente allí en Las Gardenias, pero fueron recibidos con disparos de arma de fuego. La pareja fue asesinada y se indaga por parte de las autoridades, de acuerdo con los videos de las cámaras de seguridad, el paradero de los homicidas, quienes residirían allí en el conjunto residencial Las Gardenias. La mujer era de nacionalidad venezolana, 34 años de edad, y hoy Noticentro 1 CMI conversó con una de las hijas, la hija mayor de esta mujer asesinada en el suroccidente de la capital del Atlántico. Más adelante tendremos desarrollo de estas noticias desde la capital del Atlántico. Así es, Jorge, gracias. Con esta información vamos a hacer una breve pausa, pero cuando volvamos a Noticentro 1 CMI, la historia del conductor borracho que se quedó dormido cuando le iban a realizar la prueba de alcoholemia. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Hay polémica en Cali por la inauguración de un establecimiento comercial donde se irrespetaron todas las normas de bioseguridad. Además, tuvo la asistencia de varios artistas y el gerente de la Corporación de Eventos y Fiestas de la ciudad. Sebastián, muy buenos días. ¿Qué dicen las autoridades? Luisa, televidentes, muy buenos días. Pues las autoridades prácticamente no han dicho nada. Hay completo hermetismo por parte de la alcaldía de Cali con respecto a esta celebración que se llevó a cabo el fin de semana. Hace algunos minutos el secretario de Seguridad y Justicia dijo que se encuentra adelantando las investigaciones respectivas y que solamente hasta las 4 de la tarde que se reúna con el mulato podrá entregar algún tipo de pronunciamiento al respecto. Esta vez no fue como en otras celebraciones que han intervenido las autoridades y que han tomado decisiones inmediatas. También el mulato, por su parte, a través de un escueto comunicado, explicó que lo que va a realizar es un control de aforo a este nuevo establecimiento comercial que estará funcionando en el sur de la capital del Valle del Cauca. Pero es que en el video, como ustedes se van a dar cuenta, ninguna persona utilizaba tapabocas, es más, ni los meseros lo utilizaban para poder proteger su salud, desconociendo todas las recomendaciones que han reiterado las autoridades desde hace un año para evitar los contagios de COVID-19. Adicional a eso, en la celebración, como usted lo decía, Luisa, estuvo presente el gerente de Corfecali
es el gerente, por ejemplo, de la organización que se encarga de la logística, la programación de la Feria de Cali. Además, para quienes no conocen a El Mulato, él es el director de la reconocida Escuela de Swing Latino. Es destacada, por ejemplo, por su participación en el Super Bowl del año pasado. Adicional a eso, fue la imagen de la Feria de Cali y el director artístico del Salsódromo en la versión pasada de la Feria Virtual de Cali. Y en otras noticias, esta vez no son tan buenas tampoco, y ocurrió en el oriente de la ciudad, en el barrio República de Israel. A continuación van a observar cómo 3 sujetos se acercan hasta una vivienda para cometer lo que sería un atentado sicarial. Pues no lograron llegar hasta la víctima, pero un sujeto que luce una camiseta azul saca una escopeta y dispara en repetidas ocasiones. Después se observa un hombre que sale con una menor cargada en búsqueda desesperada de auxilio. Lo que explica la Policía Metropolitana de Cali es que se trataría de una niña entre 10 y 11 años que resultó lesionada porque esto era una escopeta de perdigones. Las autoridades han dicho que ya tienen la identidad establecida de estas personas y están en la búsqueda para poder judicializarlos. Y en las últimas horas, también en la inseguridad que hay aquí en la capital del Valle del Cauca, se presentó una fuerte balacera del barrio Sindical. Esto queda en el suroriente de la ciudad, donde 2 personas murieron, entre ellas un joven de 17 años y también resultaron 3 personas lesionadas. Y muy bien, y para finalizar, ustedes no lo van a creer, observen esto, es el conductor de un vehículo particular en aparente estado de embriaguez. Se quedó completamente dormido después de haber causado un accidente con una motocicleta. Lo que han dicho desde la Secretaría de Movilidad es que a este hombre no se le pudo practicar la prueba de alcoholemia. El motociclista ya no estaba en el sitio cuando llegó el agente de tránsito y este conductor, que estaba bajo los efectos de licor, aparentemente fue conducido a un centro asistencial producto de sus lesiones y están a la espera de un resultado de exámenes médicos para determinar si tenía alicoramiento o no. Es por ahora la información. Desde Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1. CM. Sebastián, muchas gracias. La Fiscalía impuso medida de extinción de dominio a millonario inmueble del general retirado del Ejército Jorge Romero, que habría sido adquirido con dineros de contratos irregulares. Yusi Chaparro nos informa. Yusi, buenos días. Hola Luisa y televidentes, buenos días. Este lujoso inmueble evaluado en 1.000 millones de pesos, ubicado en un sector exclusivo de Cali, ocupó extinción de dominio por parte de la Fiscalía luego que determinaran, según una investigación, que el general Jorge Romero lo habría adquirido con dineros indebidos por contratos irregulares cuando se desempeñaba como comandante de la 4ª Brigada del Ejército entre los años 2016 y 2017 en Medellín. Según la investigación, habría adquirido este inmueble en Cali y también se investiga si habría tenido otras propiedades producto de estas rentas ilegales. Entre tanto, pues avanza esta etapa judicial del general Romero en el juicio ante la Corte Suprema de Justicia. Y en otras noticias del departamento de Antioquia, consternados quedaron los habitantes del municipio de Itagüí al conocer que un pastor cristiano de 54 años abusaba sexualmente de sus 2 hijastras de 7 y 9 años mientras su madre salía a trabajar. Por fortuna, una de las menores, la mayor, que ahora tiene 9 años, denunció a este pastor cristiano ante la policía. Dijo que las abusaba desde que tenían 4 y 6 años y que incluso esta niña tenía tan serios problemas psicológicos que había intentado quitarse la vida. Finalmente la policía capturó a este abusador sexual. Y finalmente, en otras noticias de Medellín, a las 11:23, impactantes imágenes quedaron conocidas a través de este video en el que 2 mujeres tienen una pelea agresiva en una discoteca del barrio Manrique, el nororiente de Medellín. Según estas imágenes y a información de algunos testigos, las mujeres, al parecer, emprendieron esta pelea disputándose al DJ, un hombre que trabaja en este establecimiento, y luego se desató esta confrontación en la que lanzaron sillas y mesas y la mujer a esta hora es investigada por la policía. Más adelante en minutos tendremos otras noticias desde la capital antioqueña. Así es, Yusi, gracias. Con esta información hacemos una pequeña pausa, pero cuando volvamos a Noticentro 1 CMI, la historia del crimen del embajador italiano en la República del Congo. Ya volvemos.
Boeing recomienda suspender vuelos de aviones modelo 777 tras incendio en uno de ellos en Denver, Colorado. El embajador italiano en el Congo, Luca Attanasio, fue asesinado durante un ataque a un convoy de la ONU. Y Estados Unidos ya roza el 500.000 de muertos por coronavirus. La noticia del mundo en Noticentro 1 CMI. La compañía estadounidense Boeing recomendó suspender los vuelos de sus 128 aviones modelo 777 tras el fallo del motor de una de estas aeronaves en pleno vuelo poco después de despegar en Denver, Colorado, ciudad sobre la que cayeron partes del avión en algunas residencias. Y pese a no haber provocado muertos ni heridos, el hecho encendió las alarmas. United Airlines, propietaria del avión que se estropeó, optó por dejar en tierra las 24 aeronaves que tiene del modelo, mientras la Agencia Federal de Aviación anunció una inspección adicional de los jets. Japón también decidió suspender la utilización de estos aviones mientras estudia nuevas medidas. El embajador italiano ante la República Democrática del Congo, Luca Attanasio, de 43 años, fue asesinado en el norte del país tras sufrir un atentado cuando iba en un convoy de la delegación del Programa de Alimentación Mundial de la ONU. La Unión Europea aprobó nuevas sanciones contra Venezuela, añadiendo 19 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro a su lista negra por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas y por socavar la democracia, tras las elecciones legislativas de diciembre, que el bloque comunitario no reconoce al considerar que no cumplió los estándares democráticos. Las penalizaciones incluyen congelaciones de activos y prohibiciones de viaje a figuras como Remigio Ceballos, uno de los hombres fuertes de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, pronosticó que el país podría alcanzar un grado significativo de normalidad para finales de este año. Sin embargo, no descarta que los ciudadanos aún tengan que llevar tapabocas en 2022. El funcionario hizo esta afirmación cuando Estados Unidos se acerca al 500.000 de muertes por COVID-19, cifra que podría superarse hoy mismo y para la cual el gobierno de Joe Biden realizará una ceremonia de encendido de velas en la Casa Blanca en homenaje a las víctimas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, cuestionó con dureza que algunos gobiernos estén utilizando la pandemia como excusa para suspender procesos electorales y alertó sobre los países que han aprovechado la emergencia desatada por el coronavirus para reprimir las voces opositoras y criminalizar las libertades. Brandissant la pandémie comme prétexte, les autorités de certains pays ont pris des mesures de sécurité sévères et adopté des mesures d'urgence pour réprimer les voix dissonantes, abolir les libertés les plus fondamentales, faire taire les médias indépendants et entraver le travail des organisations non gouvernementales. Sigue creciendo el escándalo de las vacunas VIP en Argentina después de que se conoció que el hoy exministro de Salud, Ginés González García, se reservó 3.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V para su uso discrecional. El funcionario tenía un vacunatorio VIP en el que benefició a un número indeterminado de políticos, familiares de políticos y personas afines al peronismo que se vacunó al margen del Plan General de Inoculaciones contra la COVID-19. En Perú se hizo viral el video de un policía que iba a aplicar una multa a una mujer por incumplir el toque de queda que se mantiene en Lima por la pandemia del coronavirus. Pero en lugar de ello, el agente cayó en los encantos de la mujer y se dejó besar como forma de soborno. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Primer colado. Polémica en Santander por médico cirujano que recibió vacuna y no estaba en la lista de beneficiados. Fiscalía imputa nuevos cargos a 12 investigados por caso Odebrecht. Misterioso crimen de mujer en el occidente de Bogotá. Llegó a la casa con el novio y la encontraron muerta. Taxista entregó maleta de turista pero olvidó $9.000. Policía llegó hasta su casa y finalmente los devolvió. Guerra de microtraficantes en Soledad deja otros 2 muertos y 2 heridos por bala perdida. Extinción de dominio a bienes de excomandante de la 4ª Brigada. De no creer, hombre provoca accidente borracho y cuando le van a hacer prueba de alcoholemia se queda dormido. Tremenda fiesta armaron en Cali con funcionarios de la alcaldía y bailarines. Cayó banda de fleteros financiada por excandidato a la alcaldía de Bucaramanga. Con Luisa Tobo.
Seguimos en Noticentro 1 CMI. A menos de una semana de haberse iniciado el plan de vacunación en nuestro país, ya apareció la historia del primer colado en Floridablanca, Santander. Se trata del médico cirujano Camilo Reyes, que burló la lista de los primeros beneficiados, según él, porque tenía autorización del Ministerio de Salud para recibir la primera dosis de la vacuna. Ana Mercedes Ariza nos tiene esta historia. Ana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues fue el mismo médico el que se encargó a través de sus redes sociales de publicar que se había vacunado contra el COVID, presentando el certificado. Por esta conducta indebida, este galeno podría ser suspendido y sancionado penal y disciplinariamente. El cirujano plástico, muy orgulloso y emocionado, exhibió su foto con el carnet de vacuna COVID y con ella puso al descubierto que se coló en la fila para recibir el biológico, pues su nombre no estaba en la lista de los primeros 810 que recibirían la dosis. Que se adelantó, obviamente no le correspondía y no estaba en el listado correspondiente de la institución, y obviamente estamos revisando esta situación y obviamente ese fue el malestar de los compañeros, los colegas. Cometida la falta y en medio del escándalo, el cirujano, que no ha querido hablar con los medios, sí se justificó ante sus superiores. Él deduce que fue el Ministerio de Salud que lo llamó, le agendó la cita. El Ministerio de Salud, de ninguna manera, ellos agendan citas, eso es un tema de responsabilidad directa de la IPS. Por el vergonzoso acto, el gremio de la salud exigió respeto. Es lamentable que un profesional haga cosas de este tipo, porque pues no es lo lógico. Hay unos conductos regulares, hay unos parámetros que uno debe respetarlos por encima de cualquier cosa. También se anunciaron sanciones. Podría recaer en una falta disciplinaria, una falta sancionatoria, puede ser fiscal, penal. En Santander son 17.000 los profesionales de la salud que están priorizados. 5.000 atienden la pandemia y de ellos menos de la mitad han recibido las vacunas que hoy terminan de aplicarse. También hay que señalar que hoy termina la vacunación en este departamento y se está a la espera de la llegada de nuevas vacunas para los más de 3.000 adultos mayores que están en la siguiente lista de espera. Es todo por momentos desde la capital de Santander para Noticentro 1. CMI informó Ana Mercedes Ariza. Feliz tarde para todos. Ana Mercedes, gracias. Y en un verdadero misterio se convirtió el caso de Evelyn Carrillo, la joven de 29 años que apareció muerta en su casa. El cuerpo de Evelyn estaba sin heridas, pero con rastros de sangre en el suelo. Su pareja, quien al parecer estaba con ella, fue encontrado en Girardot a punto de suicidarse. Luisa, muy buenas tardes. ¿En qué va la investigación por este caso? Luisa, televidentes, buenas tardes. En estos momentos el cuerpo de Evelyn Carrillo está en medicina legal, en donde avanza la investigación para determinar cuáles fueron las circunstancias de este hecho. Pues como usted lo dijo, aunque había rastro de sangre, ella no tenía ninguna heridas y tampoco tenía signos de violencia. Un cuerpo, rastros de sangre y cuchillas es lo que se tiene hasta el momento de la muerte de Evelyn Carrillo, una joven de 29 años quien fue encontrada sin vida al interior de su vivienda luego de asistir a una reunión social con su pareja. La joven llegó a su casa ubicada en la localidad de Suba con esta persona, Andrei Rojas, sobre las 2 de la madrugada del domingo. Así lo afirmó la madre de la víctima a las autoridades. Pocas horas después, doña Doris encontró a su hija sin signos vitales. Y empezamos a hacer la búsqueda en varias bases de datos a ver si lográbamos encontrar ya algún antecedente previo de algún hecho de maltrato hacia esta persona o alguna medida de protección. Sin embargo, pues posteriormente llegó policía judicial y las unidades de criminalística, quienes iniciaron a realizar su actividad de la escena del hecho. Pero lo que no sabían las autoridades en principio era que este caso resultaría más complejo de lo determinado, puesto que la víctima estaba rodeada por un rastro de sangre, pero no tenía heridas. Los rastros de sangre, las horas de que se presentaron los hechos, la posible vinculación en este escenario de una o dos personas más. Precisamente uno de los sospechosos sería la pareja de la joven, Andrei Rojas, quien a eso de las 5:30 de la madrugada del domingo tomó el auto de Evelyn y se dirigió al municipio de Girardot, donde fue hallado por la policía a punto de suicidarse. Estaba en una situación emocional y una situación psicológica siempre afectada. En este momento estamos verificando otras situaciones que se presentaron allá en conjunto con la policía de Cundinamarca para poder alimentar la investigación en este momento.
Entre tanto, el cuerpo de Evelyn Carrillo se encuentra en medicina legal, donde adelantan las investigaciones para determinar las circunstancias de esta misteriosa muerte. Y en otros temas, un millonario robo se registró en una farmacia de la localidad de Suba en las últimas horas. En medio de la persecución, 2 delincuentes fueron capturados. Mire con atención este video. 5 delincuentes ingresan a una farmacia, todos con armas de fuego. Se despliegan para apropiarse de varios millones. Los trabajadores, atemorizados por el momento, tratan de esconderse. Sin embargo, son golpeados por los victimarios. Uno de ellos se quedó en la puerta cumpliendo la función de campanero. Sin embargo, la ciudadanía se percató del delito y dio aviso a las autoridades. La policía inicia un cerco y la reacción frente a este hecho, ubicando un vehículo posteriormente en donde estaba abordado por estos delincuentes. En medio de la persecución se registraron varios disparos. El recorrido terminó con la captura de 2 delincuentes. Se logra capturar a 2 de los integrantes de esta banda, recuperar los elementos y se logra incautar varias armas de fogueo que estaban utilizando para cometer este hecho. En la ciudad fortalecen los dispositivos para anticipar este tipo de acciones delictivas. Nosotros estamos generando una estrategia muy fuerte en la localidad de Suba que, como en este caso, nos permitió una reacción oportuna y es mejorar la comunicación con el comercio del sector, que nos permite en tiempo real tener conocimiento de los hechos que se están presentando, anticiparnos de igual forma y así lograr mejorar las condiciones de seguridad al sector comercio y a los residentes de la localidad. A los otros 2 delincuentes que participaron del hurto les siguen la pista. Y a esta hora, cientos de personas se concentran en la alcaldía de Soacha. Ellos protestan por el aumento al impuesto al predial. El aumento desmesurado en el impuesto predial de varias viviendas en el municipio de Soacha hizo que cientos de personas se concentraran a las afueras de la alcaldía con recibos en mano. Impuestos que han subido desde el 100% hasta el 6.000%. Impuestos que llegaban de 100.000 están llegando de 6, 7 millones de pesos. Casas avaluadas hasta en 1.000 millones de pesos cuando somos una comunidad que ni siquiera tenemos las calles pavimentadas, que no tenemos servicios públicos dignos. En medio de la protesta encontramos varios casos, como el de doña Teresa, quien pasó de pagar 950.000 pesos de impuesto a más de 6 millones de pesos. Este año aparece un área de 340 metros construidos. ¿De dónde? Hace 30 años se construyó un cuartico de 10 metros, 10 metros cuadrados para meter chécheres. Y resulta un área más de 200 construidos. ¿De dónde? Y don Gerardo, que aunque tiene varias complicaciones de salud, salió a las calles a protestar debido a que no cuenta con recursos para pagar el impuesto. Yo soy pensionado al mínimo, me quitan casi 500.000 pesos y no me alcanza, no tengo para comer. Desde CMI trasladamos preguntas a la alcaldía sobre el tema, pero no obtuvimos respuesta. Son las noticias que registramos a esta hora. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. La denuncia interpuesta por una turista ante la policía de Cartagena facilitó la recuperación de una maleta con $9.000 que habían sido olvidados por la pasajera en un taxi. Tatiana Rodríguez nos tiene esta historia. Tatiana, buenas tardes. Presidentes, buena tarde. En un principio, ese taxista devuelve la maleta sin los $9.000 en el aeropuerto de Cartagena. Posteriormente, es ubicado por la Policía Metropolitana de Cartagena en el centro histórico. La denuncia interpuesta por la turista ante policías de la Metropolitana de Cartagena facilitó la recuperación de la maleta con $9.000 olvidados por la pasajera en el interior del taxi que la transportó hacia el aeropuerto de la ciudad. Se desplegó un operativo donde se verificaron cámaras de seguridad en el aeropuerto y en el hotel. Gracias a esta información recopilada por diferentes fuentes humanas, fue posible establecer rutas y búsquedas de bases de datos. El taxista fue ubicado en el sector amurallado de la ciudad. El taxista, al ser abordado por policías, negó tener conocimiento del paradero del dinero. Sin embargo, posteriormente dice dónde está guardado y es devuelto a la turista. Se queda olvidada una maleta, me devuelvo a hacer devolución, la señora no está, dejo la maleta, luego con el acompañamiento de la Policía Nacional, de la SIGIN, la CIPOL,
Me localizan y le hacemos entrega de un dinero que tenía pues la usuaria en su maleta. La acción del taxista que finalmente hizo entrega del dinero y de la policía fue reconocida por los turistas. Y en otras noticias fueron capturadas 18 personas integrantes del clan del Golfo, señalados de cometer 28 homicidios en la capital de Bolívar. 7 personas más fueron notificadas en centro carcelario. Durante 24 meses las autoridades recopilaron las pruebas y las evidencias para lograr la captura de 18 personas integrantes del Clan del Golfo y otras 7 que fueron notificadas en centro carcelario, responsables de 28 homicidios desde el año 2018. Con ese trabajo de investigación e inteligencia logra capturar al máximo cabecilla alias Ricardito o alias Ricardo, donde estas personas tenían el control, el tráfico de estupefacientes, las rutas de narcotráfico, las extorsiones que se realizaban en los diferentes sectores y municipios aledaños al distrito. De acuerdo a la información recopilada, estos presuntos integrantes del Clan del Golfo también planeaban acciones en contra de miembros de la Policía Nacional. La Fiscalía General de la Nación imputará los cargos de homicidio agravado, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, tráfico de fabricación y comercialización de municiones. Durante la operación denominada Apolo se incautó una pistola, 633 gramos de base de coca, 50 cartuchos, 9 milímetros, 7 celulares, una camioneta marca Ford y 12.500.000 pesos en efectivo. Una de las personas notificadas en centro carcelario es alias Pichi, quien habría coordinado varios homicidios desde la cárcel. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Y mucha atención porque a esta hora se registra un incendio en el barrio El Bosque de Barranquilla. Jorge, buenas tardes. ¿Cuál es la situación? Hola. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. 4 humildes viviendas fueron consumidas por las llamas en un incendio que se presentó en el barrio El Bosque, en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla. Unas 20 familias quedaron a la intemperie tras este voraz incendio, que fue atendido por 3 máquinas del Cuerpo de Bomberos en la capital del Atlántico. Las familias afectadas por esta conflagración han pedido la ayuda de la administración distrital y ya se ha hecho presente aquí personal de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para atender con urgencia esta situación que se presentó de emergencia hoy aquí en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla. En otras noticias, le cuento que continúa la confrontación entre bandas de microtraficantes en el municipio de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla. Una última balacera dejó 2 personas muertas, 2 heridas y una persona capturada. Nuevamente la disputa de organizaciones de microtraficantes en Soledad genera enfrentamientos entre bandas de delincuentes en el área metropolitana de Barranquilla. Una cámara de seguridad registró el asesinato de un hombre que fue perseguido por un delincuente sin importarle que en una esquina había un grupo de personas, entre ellas 2 niños. Se presenta un enfrentamiento entre delincuentes. Es asesinado una persona alias Gago, exactamente en el barrio Manuela Beltrán. Esta persona tiene 2 antecedentes, uno por porte de armas de fuego y otro por hurto. En la huida, el asesino y el conductor de la motocicleta se enfrentaron a una patrulla de la policía y el homicida de El Gago fue abatido. En el barrio Cabrera, por parte de 2 cuadrantes del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes, son alcanzados, hay un enfrentamiento. Finalmente, uno de estos delincuentes es abatido por la Policía Nacional. Luego, el conductor de la motocicleta fue capturado, pero 2 peatones fueron alcanzados por balas perdidas. En la persecución y en ese intercambio de disparos hay 2 transeúntes que resultan heridos. Uno es una persona adulta que tiene una herida en el muslo derecho y también un joven de 16 años con una herida en uno de sus glúteos. Estos hechos los relacionan las autoridades con la guerra interna por la que la semana anterior fue lanzada una granada contra una vivienda en Soledad.
El capturado señalado como presunto autor del asesinato de alias Alex Gago fue cobijado en las últimas horas con medida de aseguramiento y enviado a la cárcel Modelo de Barranquilla. Noticias desde la capital del Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y es momento de hacer una pequeña pausa, pero cuando volvamos a Noticentro 1, CMI. Así fue la tremenda fiesta que armaron bailarines y funcionarios de la alcaldía de Cali. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La Fiscalía le formulará cargos a 12 personas presuntamente implicadas en el escándalo de sobornos de la multinacional Odebrecht. Tras un año de la llegada de Francisco Barbosa a la Fiscalía de la entidad tomó las primeras decisiones bajo su administración por el caso de Odebrecht. Se trata de un llamado a imputación de cargos a 12 implicados en el escándalo de sobornos, entre los que figuran varias personas que ya estaban vinculadas al caso. Entre los mencionados está el exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, quien pese a ya estar condenado ahora tendrá que enfrentar un proceso por lavado de activos. En este caso, la Fiscalía lo vinculó a él y a 4 empresarios, entre ellos Eduardo Zambrano, con el uso indebido de dinero relacionado con el contrato de la Ruta del Sol, sector 3. Entre otros implicados, el ente acusador le formulará nuevos cargos al expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade, por las presuntas irregularidades que rodearon la adjudicación de la construcción de un puente en Magdalena. La Fiscalía impuso medida de extinción de dominio a millonario inmueble del general retirado del Ejército Jorge Romero, que habría sido adquirido con dineros de contratos irregulares. Yussi, buenas tardes. ¿En cuánto está evaluado este inmueble? Hola Luisa, buenas tardes. Este inmueble, según la Fiscalía, está evaluado en 1.000 millones de pesos y está ubicado en un sector exclusivo de Cali. Este es el lujoso inmueble avaluado en 1.000 millones de pesos, ubicado en un exclusivo barrio de Cali, propiedad del general retirado del Ejército Jorge Romero. Según la Fiscalía, lo compró con dineros producto de corrupción en contratos efectuados por el general cuando se desempeñó como comandante de la 4ª Brigada en Medellín entre los años 2016 y 2017. El militar presuntamente aprovechó su posición para direccionar la manera como debían escogerse los contratistas que le suministrarían provisiones a la guarnición militar. El bien afectado está ubicado en un condominio campestre en Cali, Valle del Cauca, y se estima que el mismo habría sido adquirido con dineros producto de actos de corrupción en los que supuestamente incurrió el oficial en 2016 y 2017. El proceso del general Romero se encuentra en etapa de juicio ante la Corte Suprema de Justicia. Y en otras noticias de Medellín, en las últimas horas la policía capturó a un pastor cristiano que abusaba sexualmente de sus 2 hijas menores de 7 y 9 años. Según la investigación de las autoridades, este es el pastor cristiano de 54 años que abusaba sexualmente de sus hijastras menores de 7 y 9 años de edad en una vivienda del municipio de Itagüí, Antioquia, mientras su mamá salía a trabajar. Una vez su progenitora salía a trabajar, este sujeto depravado le cometía todo tipo de vejámenes sexuales a las 2 menores, causándole problemas psicológicos. Según la policía, una de las menores estaba tan afectada que intentó quitarse la vida. El abusador sexual fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años. Y finalmente, a las 2:24 del mediodía, impactantes imágenes quedaron en un video en el que 2 mujeres pelean, al parecer por un empleado de una discoteca en el nororiente de Medellín. Este es el momento en el que la mujer, al parecer bajo los efectos del alcohol, arremete contra las instalaciones y los empleados de una discoteca en el barrio Manrique, nororiente de Medellín. Fueron varios minutos en los que lanzó sillas, mesas y hasta se cayó al suelo. Según la policía, esta agresión se desató luego de una pelea de esta mujer con otra, al parecer por un empleado del lugar. Empieza la gente a aglomerarse y empiezan a abuchear. En ese momento, la patrulla del cuadrante que estaba haciendo el cierre de establecimientos llega al lugar, coge a la señorita, la empieza a orientar, le ayuda para que con la ayuda de sus familiares vaya hacia su casa. La policía analiza las imágenes de este video para tratar de establecer responsabilidades por el delito de daño en bien ajeno. Según información extraoficial de testigos, no sería la primera vez que esta mujer protagoniza este tipo de peleas en el lugar. Esto desde Medellín, Yussi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde.
Yusi, muchas gracias. Y toda una polémica causó la inauguración de un nuevo establecimiento nocturno en Cali. Hasta los meseros descuidaron los protocolos de bioseguridad. Sebastián, buenas tardes. ¿Quiénes participaron en esta fiesta? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Participaron de esta fiesta no solamente el mulato, reconocido bailarín y director de Swing Latino, sino también los artistas como Tirso Duarte y Richie Valdés y el gerente de Corfecali. Este último indicó que su presencia obedeció a la invitación que le hizo el propio mulato y que en las fotografías aparece sin utilizar tapabocas porque estaba ingiriendo alimentos. Entre abrazos, risas y una riesgosa aglomeración, se inauguró un nuevo establecimiento comercial cuyo propietario es el reconocido bailarín y director de Swing Latino, Luis Eduardo Hernández, más conocido como el Mulato. Es inaceptable la aglomeración de más de 250 personas que se presentaron en el sitio El Pedazo del Mulato los días 19, 20 y 21 de febrero, donde se evidenció el no cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Gremios del sector nocturno rechazaron la celebración que incumplió todos los protocolos de bioseguridad y que además contó con la presencia de destacados artistas como Richie Valdés, Tirso Duarte y el gerente de Corfecali, Alexander Zuluaga. Queremos pedirle a las autoridades que hagan los operativos de manera equitativa para toda la ciudad. Al respecto, las autoridades no se han referido y solo hasta la tarde, cuando culmine la investigación, emitirán un pronunciamiento. Sí, pero lo que pasa es que, no me quiero referir, qué pena contigo, no me quiero referir hasta que tenga toda la información del caso. Por su parte, a través de un escueto comunicado, el Mulato respondió que revisará el control de aforo en el establecimiento. Hacia las 4 de la tarde se espera que la Secretaría de Seguridad y Justicia emita el pronunciamiento respectivo sobre esta mega fiesta que por supuesto violó todos los protocolos de bioseguridad. Y en otras noticias sorprendidas también quedaron las autoridades luego de descubrir a un conductor que se había quedado dormido en su vehículo. Terreno 26, dormido hace como una hora. El conductor de este carro particular se quedó profundamente dormido, al parecer por los efectos del alcohol. Además, había protagonizado un aparatoso accidente con una motocicleta. Esta man está re borracho. El conductor del vehículo presentaba lesiones, por lo que fue trasladado a un centro asistencial, donde no fue posible realizarle la prueba de alcoholemia y debemos esperar los resultados del informe médico para determinar si presentaba embriaguez o no. Según la Secretaría de Movilidad, el conductor de la moto no sufrió lesiones y tampoco estaba en el sitio cuando llegó un agente de tránsito para atender el caso. Abogado, ya lo vea, no puede ni parar. Y bueno, y finalmente en la información del suroccidente del país, las autoridades buscan a 3 sujetos que llegaron hasta una vivienda en el oriente de Cali en búsqueda de otra persona para asesinarla. En este intento fallido de un ataque sicarial, una menor de entre los 10 y 11 años resultó lesionada con balines de perdigones. Así llegaron los 3 sujetos a una vivienda en el oriente de Cali. Uno, que luce camiseta azul, utiliza una escopeta de perdigones para disparar contra la multitud. Después huyen del sitio, mientras que un hombre sale segundos después con una menor buscando desesperadamente ayuda. Al parecer, otra persona que había estado en esa casa había vivido anteriormente o familiar de ellos había sido víctima de homicidio con antelación. Lo que han dicho las autoridades en Cali es que están realizando un control estricto a este tipo de elementos como las armas de perdigones, de balines, porque muchas de ellas son utilizados para cometer hurtos y también para intimidar, para extorsionar. De hecho, la próxima semana se reunirán las autoridades con los comerciantes de este tipo de elementos para buscar cuál será esa respectiva reglamentación y darle un mejor uso para prevenir mayor inseguridad aquí en la ciudad. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Rosa de Guadalupe y espere a las 9 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.